Buenos días. Siguiendo con las explicaciones del último periodo de Fisiología Animal 2, donde hoy vamos a hablar sobre la gestación, basándonos más que todo en la parte de endocrinología, es importante que ustedes manejen las hormonas que participan en cada una de estas etapas de la gestación, ya que este periodo va a garantizar un buen desarrollo del nuevo ser que se está formando, su nutrición y su maduración. Vamos a iniciar de donde lo dejamos. En las últimas clases hablamos de la endocrinología de la hembra, endocrinología del macho, y ahora vamos a hablar sobre endocrinología de la gestación. Luego que ya la hembra desarrolló todas las fases foliculares, ocurrió la ovulación y puede ser que ese individuo o esa hembra fuera montada llevando una cópula en el momento indicado, justo antes o un poco después de la ovulación. Una vez que el óvulo sale del ovario, el infuntíbulo, que es el extremo especializado del oviducto, permite el transporte eficaz del ovocito a través del mismo. Y por otro lado, se van a trasladar los gametos masculinos para que pueda ocurrir la fecundación de dichos gametos, tanto el de la hembra como el del macho. Luego que se produce la fecundación, como pueden ver en la imagen que está en la parte inferior, el embrión suele desarrollarse dentro del oviducto antes de desplazarse al útero, llegando hasta un estadio de mórula o de blastocito temprano de 4 a 5 días. También podemos ver que en esta fase ocurre la secreción por parte de las glándulas endometriales de nutrientes bajo la influencia de la progesterona, que es producida a nivel del cuerpo lúteo y que son esenciales para el desarrollo embrionario durante la fase previa a la implantación. Los animales domésticos dependen más de estas secreciones uterinas para el mantenimiento de la gestación que los primates. Las infecciones uterinas subclínicas van a disminuir la cantidad de glándulas endometriales que pueden interferir en el establecimiento de una gestación que sea efectiva o que pueda durar por un periodo de tiempo. Como ya vimos la duración de los ciclos, ¿verdad? Saben que después de la fase luteínica, cuando llega a su final, debería ocurrir la luteólisis, es decir, destrucción del cuerpo lúteo, en dado caso de que la hembra no quede gestante. ¿Qué pasa cuando ocurre la fecundación? Que debe haber un reconocimiento de la gestación, porque todavía en este momento no ha ocurrido la implantación. Por lo tanto, debe existir alguna señal antes de que el útero empiece a secretar prostaglandina F2-alfa, que va a ser la hormona encargada de producir la luteólisis. Es así como el embrión debe secretar factores de preñez temprana que sean captadas por el endometrio materno y sirvan para evitar la destrucción del cuerpo lúteo por parte de la prostaglandina F2-alfa. Aquí vemos cómo todas estas señales están controladas por el útero. Por lo tanto, dicha información para que se mantenga el cuerpo lúteo debe venir desde allí, desde el embrión. Y por otra parte, ya ustedes saben todo lo referente a la prostaglandina F2-alfa porque en la clase pasada yo les hablé sobre cómo se sintetizaba y cuál era su función al momento de continuar los ciclos estrales. En este caso, si esa hormona se libera, lo que va a hacer es que va a destruir el cuerpo lúteo y va a romper la gestación. Por lo tanto, necesitamos de que la liberación de esa prostaglandina se modifique o deje de producir. Para el reconocimiento de la gestación, muchas especies animales utilizan diferentes formas, ¿verdad? Pero lo que nos preocupa aquí es que no se libere o se modifique la producción de la prostaglandina F2-alfa. Como ustedes ya saben, la prostaglandina F2-alfa es de origen endometrial. Es un ácido graso insaturado de 20 átomos de carbono. Esta sustancia es la que va a inducir la regresión del cuerpo lúteo
en los animales domésticos, en vacas, en cabras, en yeguas, en cerdas y ovejos, no así en perras y gatos y primates. El patrón de síntesis y liberación de esta hormona es esencial para su efecto luteolítico. Los patrones deben realizarse de forma pulsátil con pulsos o intervalos de 6 horas para que tengan algún efecto en la luteólisis. Por lo tanto, son necesarios un mínimo de 4 a 6 pulsaciones en un periodo de 24 horas para que se produzca la luteólisis completa. Si estos intervalos aumentan de forma significativa antes de completarse la luteólisis, el cuerpo lúteo podría recuperarse y continuar su función. La presencia de un embrión bloquea la síntesis de prostaglandina F2-alfa, sobre todo en las vacas, y por tanto provoca la continuidad de la luteólisis, es decir, evita que se lleve a cabo esa destrucción del cuerpo lúteo y se siga produciendo progesterona en estas especies. Otras especies, como por ejemplo las ovejas, ella lo que hace es aumentar la secreción, es decir, que en lugar de ser una liberación pulsátil, la liberación se realice de forma continua. Estas modificaciones en la liberación de la prostaglandina F2-alfa hace posible de que se mantenga el cuerpo lúteo por un periodo mucho más prolongado y les dé tiempo al embrión. En el siguiente cuadro se muestran los diferentes factores de reconocimiento temprano de la gestación por las diferentes especies. Podemos ver cómo en el caso de la cerda, la sustancia que se libera es la estrona, que es un estrógeno. Ella no evita la secreción de la prostaglandina F2-alfa, sino que hace que ésta sea secuestrada en la luz del útero y así evita su efecto sobre el cuerpo lúteo. En el caso de la vaca, se producen algunas proteínas, ¿verdad? Como la trofoblastina, que es una proteína similar al interferón, el cual produce el reconocimiento materno de la preñez, ya que anuncia la presencia del embrión en el tracto reproductor materno con el fin de evitar que se desencadene la luteólisis. También en la vaca se producen esteroides y, como les dije anteriormente, el resultado final va a ser la inhibición de la prostaglandina F2-alfa y esto evita de que ocurra la luteólisis. Esto es alrededor del día 16 al 19 de fecundación. En el caso de la oveja, del 12 a 21 días, ella va a producir la proteína también tromoblástica propia de esta especie, y en la yegua se pueden producir estrógenos y proteínas. También en la oveja, como les dije anteriormente, también se va a ver modificada la liberación de la prostaglandina F2-alfa, ya que no se va a realizar por pulsaciones, sino que va a ser de una forma continua. Parece claro que la ausencia de esta secreción de prostaglandina F2-alfa es esencial para prolongar la vida del cuerpo lúteo y el establecimiento de una gestación de forma satisfactoria. Esa proteína trofoblastina que se produce en algunas especies, que es de origen embrionario, se produce antes del día 14 de la gestación, post-ovulación, y tanto en la oveja como en la vaca es importante para el establecimiento de la gestación y, como les dije anteriormente, desde el punto de vista inmunológico, esta guarda una relación estructural muy próxima con las moléculas conocidas como interferón. En este caso, a ella se le llama interferón tau. Otros factores importantes que ocurren antes de la implantación es el movimiento del embrión o de los embriones en el tracto reproductor. Esto también ayuda al reconocimiento de la gestación. En el caso de la yegua, el embrión se mueve a través de ambos cuernos antes de implantarse en el útero aproximadamente al día 16. En las cerdas es necesario un número mínimo de embriones por encima de 4
que ocupen un área bastante grande del endometrio. En las multíparas, la transmigración uterina también se utiliza para maximizar las oportunidades de desarrollo fetal y facilitar el reconocimiento de la gestación. En el ganado vacuno y en la yegua, las primeras indicaciones de implantación comienzan sobre los días 25 a 30 después de la fecundación y es probable que pasen otros 7 a 10 días antes de que se obtenga una cantidad significativa de nutrientes para el embrión a través del lugar de la implantación. La implantación no es más que cuando el embrión adquiere una posición fija y estable y que existe un contacto físico entre el embrión y el organismo materno. En el caso de las yeguas y los primates, una vez que ocurre la implantación, se empiezan a liberar las primeras hormonas. Una de ellas son las gonadotropinas coriónicas, que son originadas en esa unión placenta maternal que va a inducir un posterior crecimiento del cuerpo lúteo activo de forma de mantener una secreción de progesterona estable durante el proceso de gestación. Una vez que ocurre la implantación, se empiezan a desarrollar las membranas placentarias. La placenta es vital durante el proceso de embarazo, ya que es esencial para el desarrollo fetal y actúa como un puente metabólico entre la madre y el feto. Entre las funciones de la placenta tenemos que ella es la que le suministra el oxígeno y nutrientes, elimina los desechos y un papel muy importante de la placenta es la producción de hormonas para mantener el embarazo y la protección inmunológica de ese nuevo ser o de ese embrión. En cuanto a los tipos de placenta, ya sabemos que existen varios tipos dependiendo de las especies. Pero primero quiero hablarles un poquito sobre el periodo de gestación. Normalmente los clasificamos en 3 periodos. El periodo de huevo o de cigoto, que va desde la fecundación hacia la etapa de blastocisto. Periodo embrionario, que va desde blastocisto hasta formar la placenta. Y el periodo fetal, que va desde la formación de la placenta hasta el nacimiento. Este periodo fetal es el más largo de todos los periodos. Y primero ocurre una anidación. Esta anidación puede ser central, que es no invasiva, que normalmente la presentan los ungulados. Excéntrica, que normalmente la presentan las ratas, las perras y las gatas. E intersticial, que normalmente se observa en primates y en el ratón. Aparte de ello, las placentas también pueden clasificarse de acuerdo al grado de hemorragia que se deriva de cada uno de ellos. Así tenemos la placenta corión o decidua, que esta es una placenta que puede presentar hemorragia abundante con bastante destrucción tisular. Y puede ser adecidua cuando la invasión es menor y tiene un parto limpio. Estas, las adeciduas, normalmente las vemos en yegua, en burra, en cerdas y en vacas. Y las deciduas normalmente en carnívoros, roedores y primates. Según sus vellosidades, tenemos las coriónicas simples, tenemos la placenta zonal, tenemos las locales y tenemos las cotiledónicas. Las coriónicas simples, esas en yegua, en burras y en cerda. Las cotiledónicas son en rumiante. La placenta zonal o en anillo normalmente la vemos en perros y gatas. Y la local o discoidea normalmente en conejas y en la mujer. Y de acuerdo al epitelio, ¿verdad? Tenemos epitelio corial, tenemos sindesmo corial, endotelio corial o hemocorial, dependiendo de las estructuras que estén involucradas en esa placentación. El epitelio corial normalmente tiene 6 capas y la podemos conseguir en yeguas, burras y cerdos. La sindesmo corial es en rumiantes, la endotelio corial en perras y gatas y la hemocorial, que hay un contacto mucho más íntimo, esa la observamos en primates. Gracias a esos factores de reconocimiento temprano de la gestación, el cuerpo lúteo continúa creciendo y puede seguir secretando
progesterona y algo de estrógeno durante algún tiempo y en algunas especies, donde luego el cuerpo lúteo se degenera y pasa a tomar el control la placenta. La producción de progesterona por parte de la placenta es importante en el caso de los primates, ya que esta función se establece pronto en la gestación y es probable que la placenta pueda mantener la preñez de 2 a 3 semanas después de la implantación. En el caso de las perras, esto ocurre un poco más tardío, alrededor de los 70 días, y en el caso de las gatas, en un periodo de 35 a 40 días. La producción de suficiente progesterona por parte de la placenta para el mantenimiento de la preñez en los diferentes animales domésticos ocurre más tarde en ovejas, en el día 50 de una gestación de 150 días, en yeguas al día 70 de una gestación de 340 días y en las gatas al día 45 de una gestación de 65 días. Sin embargo, existen algunas especies donde la placenta nunca produce una cantidad suficiente de progesterona para el mantenimiento de la gestación. Estas especies, como son las vacas, las cabras, las cerdas y las perras, dependen de la progesterona generada por el cuerpo lúteo para poder mantener una cantidad adecuada de dicha hormona durante el proceso de gestación. En el caso de la vaca ocurre algo muy particular. Ella, hasta el día 200 de la gestación, obtiene su progesterona del cuerpo lúteo, ya como fuente primaria del abastecimiento de la misma. Pero a partir de ese día, la progesterona proviene de la placenta para poder llegar a buen término durante todo el periodo de su gestación, que ya sabemos que es de aproximadamente 9 meses. La principal función del cuerpo lúteo es la secreción de progesterona, que va a preparar al útero para el inicio y mantenimiento de la gestación. Por eso a esta hormona, la progesterona, es conocida como la hormona por excelencia de la gestación. Sin ella es imposible que llegue a buen término un proceso gestacional. La principal fuente de progesterona es el cuerpo lúteo y de ella va a depender el mantenimiento de la gestación en varias especies, como les comenté anteriormente, como son la cerda, en la vaca, en la cabra y en la perra. Entre las funciones de la progesterona durante el proceso de gestación está que ella mantiene las condiciones adecuadas para un buen desarrollo y bienestar del feto durante todo el momento que dure la gestación. Dentro de sus funciones está que cierra el cérvix, evitando que pueda ingresar cualquier tipo de infección por esa vía o evitando de que el embrión pueda salir a través de ese canal. Y aparte favorece que las glándulas endometriales entren en la fase secretora, sirviendo o proporcionando los nutrientes necesarios al embrión para que se mantenga antes de que pueda implantarse y pueda prepararse toda esa maquinaria placentaria para llevar a cabo el proceso de nutrición del mismo. La producción o síntesis de la progesterona en la mayoría de las especies ocurre en el cuerpo lúteo, porque como ya ustedes saben, luego de la ovulación, en la mayoría de las especies se producen cantidades significativas de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Y este órgano endocrino como tal mantiene dicha producción gracias a la acción pulsátil de la liberación de LH desde la adenohipófisis en pulsaciones que ocurren cada 2 a 3 horas. En otras especies ocurre gracias a la liberación de otras hormonas, como por ejemplo la prolactina, que se libera de forma bifásica diaria y produce la estimulación del cuerpo lúteo, ya que ella es luteotrófica,
en especies como roedores, en ovejas y en caninos. La producción de progesterona por parte de la placenta se ha estudiado más que todo en primates y en bovinos, destacándose que allí a nivel de placentaria existen todas las enzimas necesarias para la conversión de los derivados maternos como el colesterol, la pregnenolona y llevarla hasta progesterona. En la siguiente curva se muestra cómo se comporta los niveles de progesterona durante un ciclo, pero nos puede servir para explicar el comportamiento durante la gestación, porque ya sabemos que luego del periodo de ovulación, que normalmente está en el centro del ciclo, los niveles de progesterona empiezan a incrementarse, como lo pueden ver en la línea negra, ¿verdad? Identificada como progesterona, que es superior a todas las demás hormonas que se describen en este gráfico. Ella se mantiene en niveles máximos a lo largo de toda la gestación, describiendo una trayectoria en forma de meseta, que en algunas especies puede variar dependiendo de lo prolongado de sus gestaciones y desciende bruscamente pocos días antes del parto. Esto ocurre en la mayoría de las especies domésticas. Digo que ocurre en la mayoría de las especies porque hay una especie en la cual la curva de producción de progesterona no sigue la misma trayectoria, que es el caso de la yegua, en el cual la progesterona aumenta después de la ovulación, alcanzando un pico al día 25 de la gestación. Luego disminuye hasta alcanzar un segundo pico al día 80 o 90 de la gestación. Este segundo pico es provocado por la actividad de los cuerpos lúteos secundarios característicos de esta especie. La luteinización de estos folículos es gracias a la gonadotropina coriónica equina, que se produce una vez que se ha implantado el embrión. A partir de ese segundo pico, la concentración de progesterona en el suero va disminuyendo progresivamente, sufriendo un nuevo aumento en el último mes de la gestación. Y aquí está el gráfico de lo que les acabo de decir, donde se representa la curva de progesterona en la yegua. Vemos cómo al día 25 ocurre el primer pico, disminuyendo, luego aumenta para ocurrir el segundo pico al día 80 o 90, luego disminuye y aumenta un mes antes del parto. Este comportamiento diferente en la yegua es gracias a la liberación de la hormona gonadotrópica, que dentro de un momento vamos a hablar sobre ella. Durante la gestación, debido a los altos niveles de progesterona, se disminuye o inhibe la liberación de gonadotropinas hipofisiarias como son la FSH y la LH. Esto ocurre en la mayoría de las especies, exceptuando a la yegua, donde a pesar de que ella está gestando, ella sigue siguiendo sus ciclos menstruales, es decir, ella sigue liberando FSH, sigue madurando folículos y esto no afecta a la gestación, manteniendo así su actividad fisiológica estacional. En los equinos, el rescate del cuerpo lúteo al inicio de la gestación implica la producción de una luteotropina denominada gonadotropina coriónica equina, que anteriormente era conocida como gonadotropina sérica de la yegua preñada o de la yegua gestante. Esta gonadotropina es producida por las células trofoblásticas de las copas endometriales y ella misma es la responsable de estimular el cuerpo lúteo primario para producir progesterona y ayudar a la formación de los cuerpos lúteos secundarios, ya que favorece la luteinización o la ovulación de los folículos preformados, es decir,
que ella actúa sobre unos folículos ya desarrollados a nivel del ovario y puede llegar a término, es decir, producir una ovulación y una posterior luteinización de ese folículo una vez que se haya ocurrido la ovulación. Esta gonadotropina coriónica también es producida por los primates y es la que permite el rescate del cuerpo lúteo al inicio de la gestación. El rescate del cuerpo lúteo en la gestación humana ocurre de 4 a 5 días antes del final de la fase luteínica. En primates, como se ha indicado, la implantación intersticial es esencial para el desarrollo de la gestación. En el caso de la yegua, esta implantación es menos agresiva. Es una implantación excéntrica o zonal, en la cual existen invasiones vellosas relativamente menores del endometrio. Por eso aquí la síntesis de la gonadotropina coriónica inicia en un principio con la formación de las bandas en el corio para formar las copas endometriales. Estas copas endometriales son las que van a estar en contacto íntimo con el intersticio endometrial, y esto se produce por este tipo de implantación en el cual el embrión va a penetrar en el endometrio alrededor del día 8 a 9 después de la fecundación. La secreción de gonadotropinas comienza aumentando inmediatamente de 24 a 48 horas después de la implantación, con producción luteínica de progesterona. De esta forma se mantienen los niveles de progesterona en este. Otra hormona que aumenta progresivamente durante la gestación es la relaxina. La relaxina es una hormona proteica de origen placentario en algunas especies que presenta sinergia con la progesterona para el mantenimiento de la gestación. Al igual que la relaxina, hay otras hormonas que participan en este proceso, como ya les mencioné, la prostaglandina F2-alfa y la prolactina, cuyas concentraciones van a aumentar más que todo al momento del parto, donde van a jugar un papel muy importante en esa función. La relaxina es importante para el mantenimiento de la gestación por su acción junto con la progesterona al mantener la quiescencia del músculo uterino, ya que esta hormona es relajante, relaja la musculatura lisa, manteniendo un estado de quietud y tranquilidad que le proveen un bienestar al feto que está en crecimiento. Aparte, acelera el crecimiento de las glándulas mamarias junto a los estrógenos. Tiene importante función en el metabolismo de los colágenos, y su papel principal es preparar los tejidos blandos y el canal pélvico para el paso del feto durante el parto. Aquí es donde ella tiene un mayor rol durante el proceso del parto, a relajar los ligamentos de la sínfisis pubiana, dilata el cuello uterino y los tejidos vaginales para facilitar el proceso del parto. La relaxina es una hormona producida por la placenta en las especies de las perras, gatas y yeguas. Esta hormona placentaria se produce en la gata alrededor del día 20 de gestación. En la perra también se produce en el día 20, a pesar de que la fase luteínica no se extiende durante la preñez en esta especie. En las yeguas comienza a los días 70 de la gestación. Por otro lado, la actividad luteínica está mediada por una luteotropina placentaria, que probablemente sea la relaxina, en otras especies en las cuales se produce a nivel del cuerpo lúteo, en las cerdas, en la vaca y en los primates, durante el proceso de gestación, y su liberación se produce de forma masiva justo antes del parto.
El lactógeno placentario es otra hormona proteica producida en la placenta cuya producción aumenta en primates al disminuir la secreción de la gonadotropina coriónica durante la gestación. Se ha encontrado en cabras y ovejas y su secreción aumenta en la última parte de la preñez. Esta hormona parece tener efectos somatotrópicos y lactogénicos, ya que posee unas propiedades similares a la hormona del crecimiento y a la prolactina. Por ejemplo, en el ganado vacuno, el lactógeno placentario puede ser importante para el desarrollo de los alvéolos de las glándulas mamarias durante el desarrollo del periodo de lactancia. Aumenta la síntesis y acumulación de proteínas y la disponibilidad de glucosa por el feto, es decir, que es una hormona que activa todo el metabolismo en general. Los estrógenos en un principio proveen las condiciones adecuadas para el transporte de espermatozoides al sitio de la fertilización. Es el principal estrógeno en los mamíferos, el 17-beta-estradiol, y la placenta es probablemente su principal fuente durante la gestación. En contraste con la progesterona, la producción de estrógeno requiere la interacción entre el feto y la placenta. Ha sido descrita en primates y en yeguas, ya que la placenta de estas especies es incapaz de producir estrógenos a partir de la progesterona, a pesar de que los esteroides están muy cerca en su ruta de síntesis bioquímica. La placenta no posee las enzimas necesarias para la conversión de progesterona a andrógenos. Por tanto, se ha desarrollado un sistema en el que la placenta proporciona pregnenolona, el precursor inmediato de la progesterona, al feto, que se transforma en la zona de la corteza adrenal fetal. En el caso de los primates, se transforma en un andrógeno denominado dehidroepiandrosterona. Este vuelve a la placenta, donde se transforma en un estrógeno. En las yeguas, la producción de estrógenos también implica la interacción materno-fetal, pero son las gónadas fetales que sustituyen a las adrenales del feto en primates como órgano implicado en la cooperación para la síntesis de estrógeno. Las células intersticiales de las gónadas interactúan para esta función. Las gónadas fetales aumentan tanto hasta alcanzar un mayor tamaño durante la última parte de la gestación en el caso de los fetos de las yeguas. La producción de estrógeno durante la gestación en otras especies de animales domésticos ocurre ya avanzada la gestación y está muy relacionada con el desarrollo de enzimas placentarias que permiten el metabolismo de progesterona en estrógenos, sin la intervención directa de algún órgano fetal endocrino. Sin embargo, aquí es importante el papel del cortisol fetal, ya que él induce las enzimas placentarias 17-hidroxilasa y la C17-20 ligasa para poder llevar esta progesterona hasta estrógeno. Los estrógenos más importantes son la estrona y el estradiol, los cuales preparan el útero y al feto, aumentando al final de la gestación y que va a facilitar. En este gráfico vemos esa interacción. En el primer recuadro, que es azul claro, vemos cómo la madre proporciona el colesterol, el cual va a la placenta para ser transformado en pregnenolona. Esta pregnenolona pasa al feto para ser transformado en dihidroepiandrosterona, que es un andrógeno. En el caso de los primates es llevado a cabo este proceso a nivel de la corteza adrenal, y en el caso de las yeguas es llevado a cabo a nivel de las gónadas, ya sean ovarios o testículos, dependiendo del sexo que se haya desarrollado en esa especie. Y luego este dihidroepiandrosterona es llevado nuevamente a la placenta, que aquí está abreviado en DHAES, porque es un sulfato, y allí se transforma en estradiol o en estrona.
que son los principales estrógenos, aunque también puede ser transformado en estriol siguiendo otro paso. Ya aquí tenemos la producción de estrógenos que van nuevamente a subir los niveles maternos de esta hormona. Aquí podemos ver en esta curva cómo los niveles de estrógeno en la mayoría de las especies empiezan con niveles bajos y van aumentando paulatinamente durante el proceso gestacional, llegando a un nivel mucho más alto al final de la gestación. Sin embargo, en las yeguas no ocurre lo mismo, ya que en ellas, a lo largo de la gestación, va incrementándose paulatinamente hasta el día 200-210, donde ocurre un pico y allí empieza a disminuir y al momento del parto los niveles no están en su máxima expresión, sino que los niveles se mantienen por debajo de la media normal de las diferentes especies. Y por último tenemos a la hormona prolactina, que todos sabemos que no es una hormona de origen placentario, sino que su origen está dado a nivel de la adenohipófisis. Su secreción va a aumentar durante la gestación y es importante en el desarrollo alveolar mamario durante el periodo preparto. Esta, como ya les indiqué anteriormente, su origen es a nivel de la adenohipófisis y su secreción aumenta en la última parte de la gestación debido al efecto que tienen los estrógenos en su liberación, ya que esta hormona, los estrógenos, van a inhibir a la hormona inhibitoria de la prolactina, o que es lo mismo la dopamina, y al quitar su factor inhibitorio se va a empezar a producir esta hormona en el último tercio de la gestación en la mayoría de las gestaciones. Ahora vamos a dar un pequeño resumen de los rasgos más importantes de cada una de las especies. Podemos ver cómo en las gatas la vida media del cuerpo lúteo es de 25 a 35 días y es similar a lo observado en aquellas gatas que cursan con una pseudogestación. Y aparte de ello, a nivel de esos mismos días, también se empieza a aumentar los niveles de prolactina. Y estos niveles de prolactina tienen un efecto luteotrópico esencial durante la segunda mitad de la gestación en estas especies. En el caso del bovino, ¿verdad? La gestación está regulada por la progesterona, que en un principio se produce a nivel del cuerpo lúteo y luego se origina de la placenta. Otras hormonas que participan en el desarrollo de la preñez en las vacas es la relaxina y el lactógeno placentario, que participan en la preparación de la hembra para el parto y el desarrollo de las glándulas mamarias y el desarrollo también del feto. En el caso de la perra, la progesterona es producida a nivel del cuerpo lúteo y es la responsable del mantenimiento de la preñez durante su proceso gestacional. También está implicada la relaxina y la prolactina, que normalmente tienen un efecto luteotrófico para el mantenimiento de la segunda etapa de la gestación en esta especie. Los aspectos más resaltantes de la endocrinología del equino es la producción de las hormonas gonadotrópicas coriónicas equinas por parte de la placenta, específicamente a nivel de las copas endometriales de la misma. Estas gonadotropinas le confieren cierta variabilidad en cuanto a sus niveles de progesterona, a las actividades de las hormonas gonadotrópicas que se producen a nivel de la adenohipófisis, las cuales hacen posible que ella pueda luteinizar folículos secundarios y aumentar los niveles de progesterona en esta especie. Y ya para finalizar le mostramos un cuadro basado en la parte de la endocrinología caprina, donde se muestran los valores basales de sus hormonas predominantes. Nos llama la atención los valores de progesterona durante los 120-135 días de gestación, que van de aproximadamente 9.5 nanogramos por ml
hasta 15.5 nanogramos, es decir, es un aumento significativo en dichos valores durante el proceso gestacional. Y otro aspecto importante es que al día 5, antes del parto, podemos ver cómo los niveles de estrógeno aumentan marcadamente hasta 180 y 300 picogramos por ml. Esto se asocia mucho con el inicio del proceso del parto en estas especies. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Cualquier duda, por favor, hacerla llegar por el grupo de WhatsApp. Solamente aclaré este tema porque los demás me pareció que estuvieron bastante explícitos durante los seminarios. Y recuerden, los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Esto fue dicho por Aristóteles. A medida que ustedes vayan leyendo más, se vayan empapando de los temas, van a surgir dudas y esas dudas es las que vamos a aclarar a medida que se vayan presentando. Gracias por su atención.